El otro día estaba pensando en lo bien que le ha ido a la industria del cómic, o al cómic en general, series, videojuegos, películas. Hay un boom, sobre todo si nos ponemos a pensar en los accesorios y merchandising en general con respecto a estos queridos cómics. Pero la verdad es que la industria del cómic en sí está muriendo. Y esta es la horrible verdad que yo como comiquero y la mayoría de los comiqueros no quieren hablar al respecto. Tenemos que pensar que la mayoría de los creadores que están en la industria del cómic hoy en día están creando para sí mismos. Así que en cierta manera este video va dedicado y va a analizar a estos creadores que se dedican a tiempo completo a crear cómics o a trabajar en la industria en general que rodea al cómic. Así que ¡partamos! Quiero dejar muy en claro que en este video me voy a basar en las dos grandes editoriales, DC y Marvel. De eso voy a hablar en este video. Eso no quiere decir que las otras editoriales no tengan sus propios problemas o afecten a la industria del cómic. Me voy a referir sobre ellos más adelante o en otro video. Primero me voy a centrar en el más obvio y en el que hemos hablado varias veces en el canal, que es el tema de las historias y la poca continuidad y consecuencias de unos actos. Tenemos que entender que tanto Marvel como DC tienen una mezcla de antiguos escritores con nuevos escritores, nuevas ideas con antiguas ideas, el querer rescatar versus el atraer nuevo público. Entonces, ¿qué sucede? Viene un escritor, viene un guionista y con su dupla o el equipo creativo se le ocurre una historia. Esa historia está pensada para un futuro, pero cuando termina su run, el siguiente escritor en algunas ocasiones no respeta lo que venía sucediendo. Es cosa de ver a DC o a Marvel hoy en día y muchas de las historias que se venían construyendo dejaron de respetarse. Le ha pasado a Batman, le ha pasado a Wonder Woman, le ha pasado al mismo Hal Jordan. Por otro lado, a Capitán América y a Tony Stark también. Entonces tenemos escritores que meten nuevos elementos de su pasado a ciertos personajes y otros escritores que se saltan esos nuevos elementos y siguen respetando solamente el principio clásico, y otros que simplemente le hacen un nuevo principio. A lo largo del tiempo es tanto retcon o reboot que hay algunos autores que respetan eso y otros que no. Más encima, las decisiones editoriales hacen que cambie de un lado a otro eso. Las nuevas ideas de los nuevos escritores chocan con las ideas que venían trayendo otros escritores. Algunos imaginaron a ciertos personajes de cierta manera y lo cambian drásticamente. Eso demuestra que Batman, el mismo Superman o Capitán América hayan tenido por décadas ciertas personalidades y después han cambiado, a veces hasta por completo. Hoy en día vemos esto de los tres Jokers y uno dice, sí, hay tres Jokers diferentes. Si te pones a pensar como esto, como un simbolismo, eso quiere decir que no existe un Joker de corrido. No era el mismo personaje y está claro, porque cada escritor hizo en cierta manera lo que quiso con dicho personaje. Se respetan ciertos puntos, pero el resto no. Y eso hace que en cierta manera una historia que a ti te estaba gustando luego pueda dejar de gustarte porque cambiaron al guionista o cambió el rumbo del personaje. Y ese personaje que encontrabas tan entretenido, después como lo cambiaron o cambiaron ciertas cosas que eran las que a ti te atraían, dejaste de seguirlo. Eso le ha pasado mucho, por ejemplo, a Greg Rucka cuando agarra un personaje y luego se lo cambian. Le ha pasado al mismísimo Grant Morrison y hoy en día podría hasta afirmar que hasta le cambiarán las cosas en el futuro a Snyder. Y si continuamos con esto del enredo de la continuidad, hay que hablar de la numeración. El hecho que cada cierto tiempo pongan un número 1, yo siento que más que confunden, que ayudan al nuevo lector, porque al final, por mucho que digas que el número 1, nunca empieza completamente de cero. Muchas veces es 1, pero luego abajo sale otro número. O, después de un tiempo, renumeran y en vez de ser el número 5, pasa a ser el 700 y tanto. Y eso hace que uno se enrede. Y tenemos que pensar que mucho de esto de la renumeración, el continuar el número para llegar, por ejemplo, al Action Comic 1000, todo esto tiene que ver con publicidad. Todo esto es marketing. Entonces al final lo que más hace es confundir. Otro de los temas también que molesta mucho dentro del cómic es el hecho de los cambios tan drásticos que puedan tener ciertos personajes. Por ejemplo, lo que decía anteriormente, a Batman le rompe la espalda, después vuelve. Se suponía que Dick Grayson iba a ser Batman, después deja de serlo, después como que vuelve a serlo, después otro Batman, que tenían un Azrael, después pierde Azrael importancia, después vuelve, Bane pierde importancia, vuelve. Hay una poca consistencia con respecto a esto. Y no solamente eso, los cambios pueden llegar a ser tan radicales como tener a un Spider-Man afroamericano
en este mundo a una Spider-Gwen, a una Gwenpool, a nuevos personajes que toman el manto por un rato y después lo devuelven. Tenemos un Old Man Logan con un Logan. Tenemos al Capitán América Steve Rogers y después tenemos a Falcon Capitán América. Lo mismo que está sucediendo con Punisher con la armadura de Máquina de Guerra. Todo es un enredo, una mezcla de merchandising, de publicidad, que al final termina aburriendo, agotando, enredando y confundiendo. Y ya que estoy hablando de publicidad, Dios mío, no puede ser lo malo que publicitan los cómics. La estrategia de marketing es pésima, porque ¿dónde se publicita la revista en sí? Estoy hablando en tiendas de cómics, en fanpage y algunos puntos de redes sociales y en otros cómics. ¿Cómo pretendes ampliar tu audiencia si te mueves en un círculo cerrado que justamente es donde se mueven los mismos comiqueros? Esto yo lo hablé con respecto también al Free Comic Book Day. ¿Se han dado cuenta que el Free Comic Book Day las tiendas lo publicitan en su propia fanpage? Al final, ¿quién va a ir? Los mismos tipos que van a comprar cómics siempre. No es como va pasando un caballero en la calle y dice, oh, hay un Free Comic Book Day. Mira lo que vi en el paradero micro, en el refugio. Eso no sucede. Free Comic Book Day se muestra en las tiendas, en afiches, en flyers o en su fanpage. Lo mismo con el cómic. Se muestra en otro cómic, se muestra en convenciones de cómic o se muestran en las redes sociales de sus editoriales. Pero el cómic en sí, dejemos afuera a los fans, publicita para ellos mismos. Si quieres ampliar tu audiencia, tienes que estar en otros medios y no lo estás. Si Doctor Doom hace de Iron Man o Iron Man es mucho más rudo o Logan regresa o hay una nueva saga con Batman, hazlo saber a la nueva audiencia con un billboard, con un spot televisivo, con algo en la radio, con social ads o Facebook ads. Las películas de superhéroes se promocionan a sí mismas. No hay una promoción directa hacia el cómic. Si Marvel utilizara todo ese espacio que muestra en sus películas con la popularidad diciendo compra el próximo cómic, le iría mucho mejor. En vez de hacer eso, hacen todo lo contrario. ¿Y qué es lo que hacen? A la película le fue tan bien que influye en los cómics. Y ponen a un Iron Man más parecido a Robert Downey Jr., ponen un Thor más parecido a un Aquaman, etcétera, etcétera. Empiezan a cambiar los personajes a su universo cinematográfico. Pero eso es todo lo que hacen. No dicen de la película, compren el número 1 de Iron Man donde va a tener una gran pelea con... No lo hacen. Entonces, esa persona que vio la película de Iron Man y que se entusiasmó, no lo estás mandando a la tienda directamente. ¿Quiénes se enteran de este nuevo reboot de Iron Man o este reboot de Superman? Los mismos coleccionistas, los mismos de siempre, que ya van a tu tienda de cómic. Tenemos que pensar que los lugares donde venden cómics normalmente son las tiendas de cómic. Ahora aparecen algunos los kioscos y algunos que otros supermercados, ciertos cómics, pero normalmente son en las tiendas de cómic. Entonces la gente normal no va a las tiendas de cómic por la mala reputación que tienen lamentablemente de ser un antro nerd. Entonces tenemos que popularizar y demostrar que es más transversal el cómic, que es lo que yo he tratado de hacer con mi canal. Pero esto sigue siendo para gente que realmente le interesa los cómics. Entonces, ¿cómo atraes a quien no le parecía en una primera instancia interesante los cómics, pero se fueron entusiasmando con los personajes al ver las películas? Una de las razones por las cuales se han vendido tanto los cómics de youtubers ha sido porque está al alcance de la mano en el lugar que quieras de todas las personas. Yo he visto el cómic de Rubius en los supermercados, vi algunos cómics como de youtubers en kioscos, en tiendas más pequeñas, aparte de las tiendas de cómic. Entonces, al tenerlo en mayor cantidad de lugares, más fácil es que ellos lo compren. Otro de los grandes problemas que matan la industria del cómic es que para poder leer una historia, ni siquiera estoy hablando de un gran evento, de una historia, tienes que leer igual issues o leer otros cómics. Por ejemplo, una trama importante de Batman, como Batman, La Muerte de la Familia, la de Snyder, tenías que leer a Batgirl, a Robin, a Nightwing. Tienes que leer otras historias para poder entender toda la historia. ¿Qué estamos hablando? O sea, tú te metes a leer un cómic y dices, voy a seguir un solo personaje. Nunca es un solo personaje. Tienes que empezar a leer varios personajes para poder entender la historia completa. Entonces, estos malditos issues, estos malditos tie-in, números complementarios o simplemente series que se van entrecruzando, hacen que uno, por la falta de dinero o las ganas de coleccionar tanto, te echen para atrás. De Batman tenías que leer a Batman y a Flash.
Y si estás leyendo a Batman y a Flash, tenías que leerlos los dos hacia atrás. Y si tú te pones a leer a Batman hacia atrás, que igual tenías que leer en cierta forma a Nightwing, a Super Sons puede ser un poco, hasta Detective Comics. Entonces, ¿cómo quieres hacer que una persona quiera seguir una serie si tiene que comprar tanto? Esa es la razón del por qué historias como Saga, Paper Girl, Muerde Uña, Deadly Class son tan populares, que es lo mismo que sucede con el manga, porque tú tienes que leer una sola historia y la sigues en línea recta. No es tan complicado y no tienes que gastar tanto en ramificaciones de esta misma historia en diferentes series. En ese tipo de historia, si simplemente tú quieres seguir sabiendo sobre esa historia, tienes que seguir leyendo hacia adelante. Eso es todo, no tienes que leer 1000 issues que están alrededor. Y eso me lleva a otra de las grandes razones por la cual la industria del cómic está muriendo. Es muy caro. Es muy caro coleccionar cómics. Si el cómic ya es caro, imagínate tener que comprar todas estas ramificaciones para poder entender una misma historia. Y estoy hablando por ahora de grapa. No estoy hablando de que te lo compraste en grapa y después salen ediciones recopiladas, tapa dura, con un perrito que te ladra y todas estas tonterías que más encima inflan e incentivan la especulación. Y parémonos a hablar un poco del cómic digital, que muchos me van a sacar, pero ¿y si lo compramos en digital? Dejemos el pirateo o el CBR al lado. Si lo compramos digital, si te pones a pensar, salvo el cargo de envío que te cuesta estando en países tan lejanos como el nuestro, pero el cómic digital cuesta casi lo mismo que la grapa gringa. Por lo tanto, el comprártelo digital o comprarte la grapa gringa termina siendo lo mismo. Es la única industria que sucede eso. Porque si tú te compras un libro y luego te lo compras en digital, hay una diferencia abismante. Y aquí quiero hablar sobre mi plataforma de cómic digital favorita para comprar, Comixology. ¿Sabían ustedes que Comixology tiene una categoría completa, una sección completa de cómics que están gratis para que tú puedas leerlo y luego tú compras las series que te gustan? Imagínense si Marvel o DC hicieran lo mismo con cómic antiguo, el número 1 de Stan Lee, el número 1 de no sé qué, tenerlo ahí gratuito para que tú puedas llevártelo y engancharlo, o comienzos de ciertos run, sí, como el Free Comic Book Day, pero todos los días. ¿Cómo sería la integración de nuevos lectores si tuviesen cómics gratuitos para sacar siempre y te engancha la historia y luego empiezas a comprarla? Y acá viene otro punto que lo había tocado anteriormente, que era la variedad de personajes que van apareciendo una y otra vez, que finalmente pareciera que su único objetivo es crear nuevo merchandising de ello para que uno lo compre. Es verdad, y lo he dicho y he aplaudido muchas veces a Marvel, que no ha creado una Thor con su problema y todo, Kamala Khan, Capitana Marvel, Munger y el dinosaurio diabólico y un largo, etcétera. El problema de eso es que después los termina, los cancela. Si estás haciendo una apuesta, llega hasta el final. Obviamente algo se está haciendo mal si tienes millones y millones de espectadores en tus películas y no tienes ni un porcentaje similar en los cómics. Si tienes personajes tan populares como puede ser Star-Lord o Iron Man en el cine, no puede ser que en el cómic no enganchen y no estén vendiendo millones como pasa en el MCU. Eso realmente es una mierda. Otra cosa, y aquí se me va a salir lo egocéntrico, la industria del cómic debería reconocer a canales como el mío, que hablamos de cómic. Ahora no lo hago solamente de cómic, hablo de muchas cosas, pero aún así tengo una gran audiencia para el lugar donde estoy. Entonces, la industria del cómic, las editoriales que están detrás, deberían fijarse en youtubers, blogs y comunidades que tengan una cantidad grande y hacer algo al respecto. Lo único más cercano que hemos visto, lo que pasó con Street Marvel, haciendo firmar cómics de otros autores. O sea, la poca estrategia publicitaria que trataron de hacer con un youtuber, lo hicieron mierda, optaron la peor opción que podían hacer. ¿Qué les cuesta a ellos impulsar canales como el mío? Y lo de vuelta para ellos va a ser un público bastante grande. Imagínense 18.000, 19.000 personas que ven este canal a disposición de las editoriales, donde puedan mostrar sus novedades, donde me puedan hacer llegar ciertos números para sortear o cosas así. No lo hacen, no publicitan, no empujan la industria. De hecho, si nos ponemos a pensar, mi canal, como muchos otros, es publicidad gratuita para ellos. Somos personas que estamos conversando de cómics, mostrando las editoriales, cómo seguir, cómo continuar, guías de lectura, todo lo que deberías tener en tu biblioteca, y ellos luego cobran nomás. Y aún así
no nos impulsan, no nos apoyan, no nos ayudan. Imagínense que el fanpage de Marvel o DC se contactara con, no sé, en Latinoamérica, con todos los youtubers latinoamericanos más importantes o que tenemos más gente que nos siguen. Y cada uno va haciendo un aporte en contenido y nos vamos apoyando. Tendrían una red de creadores de contenido que saben de cómic, trabajando para ellos con todo lo que vale, casi por gratis. Muchos de nosotros lo haríamos por canje o cosas así. No hay un pensamiento estratégico detrás de todo esto. Y sé que he sido muy crítico con la industria del cómic desde hace un tiempo, hablando de editoriales o cómo se va moviendo todo. Pero no lo hago porque yo odie los cómics o la industria del cómic. Todo lo contrario, lo hago porque amo los cómics más que nada. Porque amo muchísimo la industria del cómic y no me gustaría que muriera. Por eso hago esta reflexión, por eso hago esta crítica. Y de verdad me da mucha lata ver cómo la industria de los videojuegos le va tan bien, la industria del cine le va tan bien, y el merchandising alrededor, y los cómics sea como el hermano más pobre de todo esto, siendo que de ahí nacen las ideas. Y me gustaría que sucediera un fenómeno tan grande como sucedió en el cine, la nueva era de los cómics, donde todos compren y sea una de las industrias más importantes. Y me gustaría ser parte, con un granito de arena, de que eso suceda. Espero que les haya gustado este video, denle like si les gustó, compártanlo con sus amigos, pongan en los comentarios si están de acuerdo conmigo, si se está muriendo de a poco y que hay formas de rescatarlo, y nos vemos en un próximo vlog. ¡Adiós!